En homenaje a la batalla de Junín, el Decreto Supremo del 13 de septiembre de 1825 le dio el nombre de Junín al departamento de Huánuco, que en ese entonces abarcaba las provincias de Cajatambo, Conchucos, Huaylas, Huamalíes, Huánuco, Pasco, Tarma y Jauja. Además, la villa de Pasco pasó a convertirse en capital provincial en lugar de Tarma. Parecería que empezaba una buena época para Cerro de Pasco, ¿cierto? Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 continuaremos con la historia del pueblo mártir. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Tristemente, los primeros años de la República fueron muy complicados para la ciudad. Recordemos que Pasco se había convertido en el eje comercial más importante de la Sierra Central gracias al desarrollo minero de finales del siglo XVIII. Sin embargo, el centralismo limeño acaparaba todo el comercio pasqueño en un 81%, limitando el desarrollo del resto de regiones vecinas, peor aún durante las guerras de independencia. Este comercio seguía sostenido por el circuito comercial de arrieros que conectaban Pasco con las demás regiones, trayendo productos desde el Callejón de Conchucos, Huánuco, Tarma, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho e Ica, los cuales le proveían de alimentos, aguardiente, llamas, caballos y manufactura, mientras que desde Lima conseguían todo lo importado de Europa. Al final de la colonia, Pasco seguía siendo una ciudad sin industria, que no podía sobrevivir sin el comercio de productos básicos. Los grandes mineros no estaban interesados en revertir la situación. Ellos reinvertían sus ganancias en tierras, lo cual consolidaba el poder terrateniente regional, sin avances en el desarrollo industrial capitalista, manteniendo así una política de antiguo régimen, que se conservaría durante todo el siglo XIX. Entrando ya en la República, Cerro de Pasco inició su recuperación económica, con la reapertura de las minas y la llegada del capital extranjero. La compañía inglesa Peruvian Pasco Company decidió continuar con el socavón de Quiulacocha en 1825, iniciar uno nuevo en Rumialiana y retomar el uso de las máquinas de desagüe a vapor, que tanto había beneficiado a los mineros en los últimos años antes de las guerras. Hacia la década de 1840, la ciudad no solo se había recuperado, sino que experimentó un boom económico sin precedentes, convirtiéndola en la mayor productora de plata de toda la República Peruana. Es así como el 31 de diciembre de 1851 se convierte a Pasco en capital departamental, debido a la enorme importancia regional que había adquirido. La época de bonanza llegaría a su fin, con el inicio de la guerra con Chile, en 1879. El conflicto paralizó la producción debido a que, nuevamente, las fuerzas invasoras causaron destrucción en la infraestructura minera. Es por ello que con el fin de terminar con la crisis social y económica causada por la guerra, los empresarios mineros se mostraron colaboracionistas con las fuerzas chilenas. Además, los terratenientes de las grandes haciendas vecinas también apoyaron al ejército invasor, mientras que los comerciantes fluctuaron entre un apoyo a Piérola, a Cáceres y a Iglesias, buscando evitar la destrucción de la ciudad. En suma, la clase dirigente de Cerro de Pasco se alineó de acuerdo a sus intereses personales, dejando abandonada a la clase popular indígena, que sufría los saqueos y los abusos del ejército invasor. Un caso aparte fueron las colonias extranjeras, sobre todo la austriaca, quienes hicieron donaciones para apoyar la causa peruana. Y es por este apoyo que las fuerzas chilenas buscaron castigarlas cuando entraron en la ciudad
en la parte final de la guerra, llegando incluso a condenar a muerte al italiano Emanuele Sciascia, quien se salvó por una donación de su colonia. A pesar de este contraste entre el actuar de la clase dirigente y la población más pobre, hubo algunos pronunciamientos en favor del ejército peruano. El 6 de abril de 1881 ocurrió un levantamiento en favor del presidente García Calderón, en contra del dictador Pierola. Dirigidos por los mineros Carlos Minaya y Jacinto Cortázar, junto con el cura de Ninacaca, Pedro Tomás Lino, los pasqueños se amotinaron por el cobro de cupos impuesto por las fuerzas leales a Pierola, pero finalmente fueron controlados por la dura represión del dictador. Finalizada la guerra, la ciudad experimentó una época de crisis que duró varios años, hasta la llegada de la empresa estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation. Pues bien, hemos hablado de los vaivenes políticos y económicos que afectaron a la ciudad, pero ¿quiénes fueron las personas que se beneficiaron y que sufrieron con todos estos cambios? La población pasqueña fluctuaba dependiendo de las alzas y bajas en la producción de plata. Durante el boom de la década de 1840, llegó a su pico con unos 18.000 habitantes, mientras que en la década de 1870 llegó a un mínimo de 6.000 habitantes. Según el historiador Carlos Contreras, la sociedad pasqueña estaba marcadamente dividida entre la élite y el pueblo, con un componente étnico importante. Por un lado, una minoría blanca, minera y urbana, y por el otro, una mayoría indígena, obrera y rural. La élite blanca minera representaba el 3.1% de la población, pero controlaba la política y la economía de la ciudad, mientras que el 74.5% indígena no tenía ni una gota de poder o representación. El resto eran mestizos cuya posición no les permitía formar parte de las cuotas de poder ni desarrollaron tampoco una cultura propia en la ciudad. Tan imbricados estaban los elementos étnicos con los económicos que no existía ni una sola posibilidad de movilidad social. La élite minera blanca era propietaria de los medios de producción, mientras que los obreros solo podían vender su fuerza de trabajo. Por último, el pequeño sector mercantil que existía se alineaba principalmente con los mineros. Como habíamos mencionado, el Cerro de Pasco del siglo XIX y el Perú en general de esta época vivía con formas del antiguo régimen, no solo en lo económico, sino también en lo social. Se estableció una relación paternal y clientelista entre mineros y obreros, con hermanos, padres e hijos trabajando en la misma empresa y bajo el mismo patrón. Muchos indios incluso solicitaban a empresarios mineros y comerciantes ser padrinos de sus hijos o de bodas, afianzando esta relación paternalista. Debido a lo pequeñas que eran la mayoría de las minas, el número de trabajadores era reducido, unos 11 en promedio, lo cual estrechaba más la relación de dependencia. Los obreros, finalmente, no solo eran empleados en los socavones, sino que los mineros los usaban como fuerza de choque y como matones para resolver sus conflictos personales. El paternalismo también se expresaba en los castigos corporales, que se volvieron lamentablemente muy frecuentes. Por ejemplo, el diario La Unión, del 16 de enero de 1892, denunciaba que, y cito, un dependiente español en una mina de Galio X le rompió a golpes la cabeza a un pasache, para quitarse el mal humor. Otro rasgo importante de la ciudad fue el nulo desarrollo capitalista. Los mineros seguían sin invertir en industria y mantuvieron prácticas arcaicas de la producción minera a pesar de los adelantos tecnológicos de la Revolución Industrial Europea. Para ellos, acumular dinero no era lo importante. ¿Para qué? En esta sociedad, el prestigio no estaba directamente relacionado con la riqueza monetaria, sino con el origen, con la raza. Por otro lado, los indígenas estaban totalmente alejados de estas discusiones. Esta población era fluctuante, pues llegaba a la ciudad a emplearse durante las temporadas en las que no tenían que ocuparse de sus tierras de cultivo o cuando había una gran producción de plata. Por ello, eran mayoritariamente adultos de entre 20 y 50 años. Venían principalmente del Valle del Mantaro y de la misma provincia de Pasco.
el carácter flotante de esta población haría que no se desarrolle entre todos estos obreros una identidad pasqueña ligada a la ciudad. En los pocos casos en que se instalaban con sus familias, presentaban una alta tasa de natalidad, llegando a tener 10 hijos, de los cuales la mitad no llegaba a la edad adulta, por la alta tasa de mortalidad infantil. La separación étnica también definió que tengan una endogamia casi absoluta, pero los matrimonios oficiales ocultaban una realidad: el alto número de hijos fuera del matrimonio en donde se cruzaban los estamentos sociales. En el caso de la élite, esta era una población principalmente migrante que casi nunca superaba el medio millar de habitantes. Con una esperanza de vida mayor, de unos 8 años más en promedio, también eran endogámicos. Inicialmente se trataban de criollos descendientes de los españoles de la colonia, pero las guerras de independencia llevaron a la huida a quienes colaboraron con las fuerzas realistas. Los que no se opusieron a las fuerzas patriotas mantuvieron sus negocios e incluso cambiaron el nombre de sus minas. Un ejemplo es la mina El Rey, que pasó a llamarse La Patriota. El tercer componente social fueron los extranjeros, gracias a los cuales Pasco se convirtió en una ciudad cosmopolita. La mayor parte de estos extranjeros llegaron luego del boom de 1840. Ingleses, franceses, croatas, austriacos, alemanes e italianos impulsaron la instalación de conciertos de música clásica, fiestas con valses vieneses y cultos religiosos a la europea. Pero estos se restringían al mundo de la élite, como veremos más adelante. ¿Y por qué llegaban tantos europeos a la ciudad? Pues porque el solo hecho de ser extranjeros blancos, sin importar si provenían de sectores no privilegiados, les daba prestigio y podían hacer dinero a través de la actividad comercial y reinvertir luego en su país de origen. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la llegada de chilenos, asiáticos y argentinos, aunque esta población migrante no llegó nunca a acumular el poder suficiente. Un dato curioso: debido a que el solo hecho de ser extranjeros te brindaba un prestigio, la iniciativa de traer operarios mineros ingleses fue un fracaso total. Terminaban abandonando el que era trabajo de indios y entraban a nuevos negocios, como la importación, por ejemplo. Esta actividad comercial confería prestigio y estaba controlada por la élite pasqueña, mientras que la venta de víveres era dejada a los indígenas. Los migrantes extranjeros también se terminaban ocupando en los gremios de abogados, farmacéuticos, sastres, escribanos, hoteleros, panaderos, carpinteros y herreros. A pesar de existir trabajos de los más variados, el impacto económico del sector mercantil y artesanal continuó siendo minúsculo en la economía de la ciudad, ensombrecido por las ganancias totales de la producción de plata. Ya hemos mencionado la nula inversión por parte de los empresarios mineros, y es por eso que las técnicas de explotación continuaron siendo las mismas que las del periodo colonial. Se mantuvo el sistema de barreteros, apiris, que eran los cargadores, y paliris, que eran las indias que clasificaban el mineral. La paga siguió siendo en moneda, en víveres como en hoja de coca, y en mercadería. Con esta última se mantenía el ciclo de explotación y dependencia indígena, pues los productos eran sobrevaluados para descontar grandes cantidades de dinero. A finales de la colonia e inicio del siglo XIX, se pagó también en mineral, cuando no había dinero disponible, pero la práctica luego fue prohibida porque los trabajadores dejaron de ir a las minas cuando no había buenas vetas. En la práctica, los indígenas vivían en una posición intermedia entre proletario y campesino, por el carácter estacional de su trabajo. Y fuera de la mina, tenían muy pocas opciones, aunque podían llegar a ser panaderos o cargadores en la ciudad. Las indias, por su parte, podían trabajar de lavanderas, cocineras, vivanderas o en las pulperías. Los gremios artesanales estaban prácticamente vetados a los indígenas porque eran controlados por mestizos y extranjeros, como ya hemos visto. Estos estamentos tan marcados, ¿vivían separados? ¿Cómo se ordenaba la ciudad? Para 1830,
Pasco se dividía en 4 barrios: Chaupimarca, con el 34% de las viviendas; Llanacancha, el 28%; Kayak, el 25%, y el futuro barrio obrero de Santa Rosa, con el 13%. La población indígena, mestiza y blanca vivía dispersa en todos estos barrios, aunque existieron áreas específicas dentro de cada una. Los mineros más ricos y los grandes comerciantes vivían en la plaza de Chaupimarca y en las calles del Marqués y del Estanco. En el conocido como Barrio de los Consulados se concentraban los grandes mineros, autoridades, y allí se instalaron las oficinas consulares en la segunda mitad del XIX, llegando a existir 9 a finales del siglo. Los barrios más pobres de indígenas y mestizos estaban bastante cerca de los de élite. Cerca de la plaza Chaupimarca estaban los barrios de La Matadería, Huancapucro y Puchupuquio. A una cuadra de la calle del Marqués estaba la calle Arenillapata, y a 200 metros de Chaupimarca el barrio de San Cristóbal. ¿Y cómo evolucionó la ciudad a lo largo de esta época? A inicios de siglo, la ciudad era bastante miserable. Estas fueron las impresiones del viajero inglés Tudor, quien la visitó en las postrimerías de la Independencia, y señalaba que tenían, y cito, casas de un solo piso, techos de paja, sin ventanas, excepto de papel. No hay chimeneas. El lugar es una prueba clara de las miserables costumbres del gobierno español y su gente, y su oposición a toda clase de mejoras. Los pisos son de madera, y parecen estar hechos de tablas de cajas sin pulir, sin lavar y sin cepillar. Las calles siempre están barrosas, las casas sucias, y tanto hombres como mujeres usan zapatos de madera que llaman suecos. Estuvimos en casa de alguna gente rica y nunca he visto tanta suciedad. Recién para 1897 comenzaron a funcionar 39 focos, inaugurando la instalación eléctrica de la ciudad. Ahora, esta situación ruinosa de Pasco a finales de la colonia quizás haya sido exagerada por la visión de este viajero inglés. Pero lo cierto es que luego del boom de 1840, las élites recién mejoraron sustancialmente sus viviendas. Instalaron chimeneas inglesas, alfombras, muebles finos, espejos, candelabros y vajilla de plata. Situación que contrastaba con la miseria de las viviendas indígenas, en donde el hacinamiento propiciaba la rápida difusión de enfermedades infecciosas, males que no afectaban a la élite blanca. La vida de los obreros no solo era una desgracia por la vivienda, su alimentación también era una porquería. En palabras de Tudor, cito, los indios viven a base de maíz seco y la hoja de una planta llamada coca, su alimento principal y favorito, y varias veces durante sus comidas toman un poco de polvo de cal que llevan en una pequeña caja con palillo delgado, como un mondadientes, y con el que extraen y que ponen en la boca. Este es el único alimento de los trabajadores de minas, a pesar de que trabajan muy fuerte. Esto claramente afectaba la moral de los obreros. En 1840, von Tschudi diría, conformándose con mala alimentación y peor vivienda, baja a la mina a determinada hora, cumple allí su tarea, encontrando algún alivio en mascar coca 4 veces al día, y al final de la semana, después que le han descontado los víveres y mercaderías entregados a cuenta, recibe el minero una cantidad de máximo $1 duro en dinero. Esto lo destina a la diversión del domingo, que consiste en consumir chicha y aguardiente hasta donde alcance el dinero o el crédito de las pulperías. Así es la vida del pobre indio, que trabaja a jornal fijo en las minas. Pero cuando le toca participar en una boya, obteniendo así mayor cantidad de dinero, se dedica por completo a la bebida. Esta situación continuaba hacia 1880, tal como señalaba el ingeniero Mauricio Duchâtenet. Reciben su sueldo del domingo y raras veces vuelven a su trabajo antes del miércoles, es decir, cuando han gastado todo. La manera como la malgastan viene todavía a aumentar el mal, y la embriaguez es indudablemente uno de los más graves defectos de la población del cerro.
Al respecto, Flores Galindo ensaya una explicación para el porqué del alcoholismo extendido entre los mineros de Cerro de Pasco. Si bien es cierto, él analiza las condiciones de los mineros en el siglo XX, las similitudes nos pueden servir para entender a la población del XIX. Y cito: la proliferación de cantinas sirvió para confeccionar una imagen negativa del minero. Si era pobre, era porque vertía todas sus, entre comillas, ganancias en la cantina. Luego Flores Galindo cita a Augusto Mateo Cueva para contar lo que sucedía en Morococha en la década del 20. Y él dice: el minero trabaja como un forzado en las profundas extrañas de la tierra, sin respirar aire puro, ni ver la luz del día, que vive en miserable covacha y gana un reducido salario, forzosamente tiene que mitigar sus penas, sus sufrimientos y la falta de satisfacción de sus más elementales necesidades, entregándose al alcoholismo. Y Flores Galindo continúa: tal vez un factor más importante esté dado por la peligrosidad del trabajo, peligrosidad inmediata a través de desprendimientos sorpresivos que podían originar la muerte, peligrosidad futura en el polvo absorbido a diario, origen de la silicosis. Esta peligrosidad colocaba a los trabajadores, de hecho, en un estado de tensión que duraba todo el tiempo de la jornada. La tensión, lógicamente, se agravaba por realizar el trabajo en un medio absolutamente diferente del campesino y por la situación de aislamiento en que se encontraban. La cantina era un medio de evadir, siquiera momentáneamente, todas estas características de la condición minera. Comida y vivienda miserables, paga ridícula que era cercenada por los patrones, estigmatización y refugio en los vicios para intentar sobrellevar ese tipo de vida. Así vivían los obreros indígenas de Pasco durante el siglo XIX. Todos los beneficios quedaban en manos de ese 3% de la élite blanca, los llamados vecinos notables, un concepto clasista que aún hoy podemos observar en varias ciudades del Perú. Con sus ganancias, crearon una cultura muy distinta y alejada de todo lo indígena, más cercana a la europea. Usaban ropa importada o fabricada en las sastrerías con telas importadas. De Europa imitaron también la música, el vals vienés, la polka, los bailes españoles, la comida y la bebida. En un agasajo de la sociedad cosmopolita en 1900, por ejemplo, se sirvió sopa de ostiones, lomito en salsa de puré, apanado con papas, lomito saltado con vainitas, fritura de coliflor, tortilla quemada, café y puros. Comparen eso con la dieta de los obreros nada más. Como mencionamos, esta élite controlaba todos los poderes sociales, organismos culturales, sociedades de beneficencia, periódicos, y también monopolizaba el poder político, con el Consejo Municipal. Cualquier autoridad estatal que causara descontento era boicoteada y finalmente expulsada. Este control político era facilitado por las leyes peruanas, que poco a poco iban quitándole derechos a los indígenas conforme avanzaba el siglo XIX, hasta que, finalmente, de un promedio de 10.000 habitantes en la ciudad, solo unos 200 podían votar. Y ya sabemos quiénes eran esos 200. Pero a pesar de este control político, la élite también estaba dividida en facciones. Por un lado, los extranjeros formaron una suerte de unidad, de espíritu de cuerpo, que causó resentimiento entre los mineros nacionales, quienes se sentían con más derechos para explotar las minas pasqueñas. En donde sí se unían era en los carnavales. A diferencia del carácter público y popular del carnaval indígena, los de la élite eran aristocráticos, públicos al iniciar, pero con reuniones privadas en donde se desarrollaban las verdaderas fiestas. Los indígenas aparecían como un elemento accesorio, como un adorno, sea como coristas en las tragedias griegas representadas, sea como músicos de las fiestas privadas. Curiosamente, esto permitió que las mulisas se conviertan en un símbolo para ambos estamentos y finalmente ha sido adoptado por la actual ciudad Cerro de Pasco como uno de los elementos de su patrimonio. También impulsaron la llegada de zarzuelas y óperas europeas
que entregaban espectáculos para las sociedades dramáticas y filarmónicas. La demanda por cultura no indígena fue tal que incluso llevaban pianos a lomo de mula hasta la ciudad, con toda la dificultad que implicaba el traslado en un país sin carreteras ni líneas férreas. La élite también practicó deportes como el tiro, las regatas y paseos en bote en la laguna de Patarcoche. Y se volvieron adictas a los juegos de apuestas, un elemento que tenían en común con la élite criolla y limeña de la época. Un elemento particular de la influencia europea no hispánica es que se prohibió la corrida de toros en 1876, porque, y cito, semejantes espectáculos son retrógrados al estado actual de la civilización en que se halla el país. Y bueno, todas estas eran actividades masculinas, obviamente. Y las mujeres, pues, no se les permitía trabajar. Lo típico. A lo mucho aprendían a tocar piano, dedicándose principalmente a la caridad y al culto religioso. Este es un aspecto que no cambiaría mucho hasta que llegaron las luchas por los derechos de las mujeres en el siglo XX. Un último elemento importante de la cultura pasqueña, de élite, fue la prensa. En 1851, cuando Cerro de Pasco se convierte en capital departamental, se crea la Pirámide de Junín, y el número de periódicos se incrementa con las décadas siguientes. La Gaceta de Pasco, el Eco de Junín, La Unión, el Chicote, el Ronsal, la Opinión Nacional, el Progreso, hasta que en 1897 aparece el periódico más importante de la historia de la ciudad, el Minero Ilustrado, que recién desaparecería en 1950. Con estos medios, las élites monopolizaron el discurso político en una ciudad en donde había un 75% de analfabetismo, principalmente indígena. Este era el panorama de Cerro de Pasco, la ciudad minera más importante del Perú en el siglo XIX. En la última década, llegaron grupos de ingenieros estadounidenses a prospectar la región, quienes descubrieron las reservas de cobre, mineral más provechoso para una economía industrial. La inminente llegada de la Cerro de Pasco Copper Corporation en el siglo siguiente, atraída por este nuevo recurso, trastocará radicalmente la estructura social pasqueña, provocando la migración de las élites o su transformación en empleados de las minas. Los indígenas, por su parte, dejarán de ser una población flotante y vivirán permanentemente en la ciudad como proletarios. Los cambios suscitados, sin embargo, no significarán el fin de la explotación de las clases populares, pero esa historia la veremos en otro episodio. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la serie sobre Cerro de Pasco. Espero que no se hayan bajoneado mucho luego de escuchar esta historia de explotación y miseria. Pero como mencionaba en los anteriores episodios, esta es una historia que casi nadie conoce. Una ciudad que fue tan importante para la historia del país, sobre todo por los grandes recursos que le proveyó a finales de la colonia y a inicios de la República. Y me parece bastante injusto que se siga desconociendo todo su génesis, su desarrollo, y bueno, cómo llegaron a estar en la situación en la que están actualmente. Antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer a nuestros Patreon, quienes con su apoyo ayudan a que podamos continuar con este pequeño proyecto. Gracias a Iván Villarreal, Yosu Aramburu Mantovani y Lindo Blair. Si desean contribuir con nosotros, pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200, podcast de historia andina. Este Patreon es una plataforma de mecenazgo que permite apoyar a creadores de contenido. Hay distintos niveles de apoyo, partiendo desde $1, y pueden desuscribirse cuando deseen. Recuerden que los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en todas las plataformas, iVoox, Spotify y YouTube. Y también continuaremos sacando hilos sobre historia y arqueología en Twitter. Allí nos pueden encontrar como @más de200, y también nos pueden dejar sus comentarios, críticas o sugerencias sobre este y los demás episodios. Ahora sí, las fuentes. Un buen trabajo que pueden usar como introducción para el conocimiento de la historia de Pasco y de la minería en el Perú a inicios de la República es el libro de Carlos Contreras de 1988,
Mineros y campesinos en los Andes, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Este libro se encuentra gratis en el repositorio de esta institución, así que pueden buscarlo y descargar, y hay un montón de trabajos de este autor sobre la minería, sobre Pasco, la Sierra Central. Otro trabajo importante, que es la fuente que más he utilizado para escribir este episodio, también de Carlos Contreras, Indios y Blancos en la Ciudad Minera, Cerro de Pasco en el siglo XIX, publicado en el libro Ciudad de los Andes, Visión Histórica y Contemporánea, compilado por Eduardo Kingman. Y como es importante también conocer autores que hayan desarrollado historia pasqueña desde la misma ciudad, recomiendo el trabajo de Santos Blanco del 2004, Pasco, Perspectivas de Desarrollo y Frustraciones, de los años 1821-1890, que aparece en Memorias Serreñas de Marino Pacheco. Este trabajo está más enfocado en la historia de Pasco como departamento y por eso también incluye datos sobre Huancayo, Jauja, Tarma y las otras ciudades que pertenecían a este departamento durante el siglo XIX, antes de la partición del departamento de Junín en Huánuco, Pasco y Junín. Y finalmente, una historia bastante corta de la ciudad, pero que me parece muy buena, es la de Pablo Vega Centeno, del 2007, El ocaso de un modelo de ciudad minera, una mirada a Cerro de Pasco y La Oroya, publicado en Cuadernos 6, Arquitectura y Ciudad, una revista de la Universidad Católica, que también pueden encontrar en su repositorio. Son 2 partes, la primera sobre Pasco, la segunda sobre La Oroya, y como digo, son buenas síntesis. Y antes de irme, quisiera también recomendar El embrujo de la plata, la economía social de la minería en el Perú del siglo XIX, de José de Ustua, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Central de Reserva en el año 2009. Este trabajo está enfocado no en Cerro de Pasco, pero sí en la producción de plata a inicios de la República, y creo que es también una visión un poco más densa, un poco más complicada de leer, pero bastante importante sobre este importante sector económico del país que, digamos, financió a las instituciones de manera constante y no como el guano, digamos, que fue algo del momento y que surgió y cayó y desapareció, ¿no?, de la economía. En cambio acá tenemos la plata que con las subidas y bajadas en la producción siempre provee de importantes ingresos al país. Ahora sí, eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Hasta el siguiente episodio.